Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo en el que voy a hablarte acerca de un par de entradas de mi blog en el que abordo un tema que a mí me parece que es realmente interesante y necesario a la hora de trabajar en el ámbito docente, con escolares, y en este caso me acerco a la epilepsia. Cuando encontramos estudiantes con epilepsia en el aula o en nuestro centro escolar, pues a veces lo vemos como algo que no tiene mucho que ver con el aprendizaje. Pero esto es así, ¿por qué lo pensamos? Yo creo que existe en cierta parte, en cierta forma, algo de desconocimiento acerca de las relaciones que hay entre la epilepsia y la dificultad de aprendizaje. Yo hace ya años que me vi en una situación parecida. Yo creo que recordar que fue allá por el año 2014 en el que, bueno, pues estuve trabajando con un estudiante que presentaba una epilepsia que fue identificada de forma tardía. De hecho se identificó posteriormente al inicio del trabajo que yo hice con él, y resultaron ser unas crisis de ausencia. Eran crisis de ausencia que se presentaban, que realmente son pequeñas convulsiones que se producen. Es una parte de, bueno, pues de la epilepsia, su manifestación convulsiva, pues a veces lleva a cabo este tipo de crisis de ausencia. Yo me acuerdo que cuando hablaba con sus profesores o cuando hablaba con sus familiares, siempre comentaban y decían, bueno, pues es que se queda un poco como embobado, se queda como atontado durante un ratito tal. Bueno, el caso es que viendo distintos aspectos, pues hizo una derivación al servicio de neurología y allí fue diagnosticado de epilepsia. Sí que es cierto que aquí tenemos que trabajar en un factor común en los tres ámbitos, ¿no? Es decir, tanto el ámbito personal, el propio chico lo decía, ¿no? De esta manera nos comentaba, mira, es que a veces me quedo, que de repente no son muy conscientes. Yo creo que en este caso era un aprendizaje, sabía que pasaba eso, pero no recordaba esas situaciones, ¿no? El ámbito docente también lo refería, y así también el ámbito familiar. Estos tres aspectos, pues bueno, llevan mucho tiempo a pensar todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, eran pequeñas desconexiones. Luego vamos a hablar un poquito más sobre las crisis de ausencia, pero creo que es muy importante hacer relación o hacer referencia a la poca preparación que solemos tener cuando salimos de nuestros estudios de la Escuela de Formación del Profesorado, de la antigua diplomatura, del actual grado, acerca de la epilepsia y de las dificultades de aprendizaje. Creo que hay muchas carencias, ¿no?, en la formación, pero creo que esta es una de ellas, porque yo cuando me encontré con esta situación, ya no solo como maestro, sino como también licenciado en psicopedagogía, estuve estudiando mucho acerca del tema y me encontré con que había mucho vacío al respecto. Había o estudios y artículos muy técnicos, muy clínicos, relacionados sobre todo con la parte más médica de la enfermedad, por así decirlo, y luego había otros aspectos que no tenían mucho que ver con la epilepsia, pero que hablaban de dificultades de aprendizaje, que en algunos casos se referían en estudiantes que tienen epilepsia, pero como una parte más de la muestra, no como una muestra específica. Entonces, bueno, estuve leyendo mucha literatura, muchos papers, mucho material acerca de la epilepsia, de las crisis de ausencia y sobre todo también de toda la relación que podía haber con las dificultades de aprendizaje. Porque realmente es una problemática que encontré y que no supe hallar respuesta de una forma más o menos ágil en el tiempo. Después de haber leído tanta información y tanta documentación, claro, me quedé un poco desconcertado, incluso tal vez algo abrumado, porque no era fácil. O sea, es decir, era mucha documentación, era mucho a nivel de farmacología, mucho a nivel de fisiopatología, muchos aspectos que, bueno, que no siempre están al alcance de todos los docentes, y que es complicado. Entonces, sí que pude ver que existían ciertas relaciones entre la epilepsia y las dificultades de aprendizaje, pero claro, todas estas relaciones se describen en diferentes obras y se describen en distintos artículos en distintos momentos en el tiempo. Es decir, yo realmente me dediqué mucho a este tema porque me pareció muy interesante, ¿no? Entonces pude generar algún tipo de relaciones y construir una pequeña escala que le llamé la escala relacional de dificultades de aprendizaje y epilepsia, que puedes descargar o puedes ver en mi blog, porque te voy a dejar dos enlaces en el primer comentario del vídeo y en la descripción también. El primero de ellos te va a llevar a esta escala relacional que te puedes descargar para ver o estimar la posible relación que existe entre diferentes factores, que ahora voy a nombrarlos, relacionados con la epilepsia y la posible aparición de dificultades de aprendizaje, que es muy sencilla, y otro enlace en el que voy a tratar de una forma más específica las crisis de ausencia. Los factores importantes que he visto en este estudio que he realizado son varios. Entonces, el primero es la etiología, es decir, qué tipo de epilepsia encontramos, de dónde proviene, ¿no? Pues si son epilepsias focales sintomáticas, si son
encefalopatías epilépticas, si son ausencias infantiles, estas que hablábamos anteriormente, o si son epilepsias rolándicas, es decir, son distintos factores a nivel etiológico que también es importante valorarlo porque van a influir luego, como se puede ver en esta escala, influyen directamente en la presentación de dificultades de aprendizaje. Otra de las áreas que hay que valorar también es la localización anatómica, pues parece estar bastante descrito que no es lo mismo, por ejemplo, presentar una epilepsia del lóbulo frontal y a su vez otro tipo de trastornos, como por ejemplo presentar una del lóbulo temporal con un debut en la adolescencia. Pues bueno, existen distintos factores que hacen o que correlacionan con mayor índice de dificultades de aprendizaje. También es muy importante la edad del niño cuando debuta esta epilepsia, cuando aparece, y también el tiempo de evolución. Es importante estudiarlo porque, por ejemplo, pues tienen más facilidad de que se presenten dificultades de aprendizaje si el debut se produce antes de los 2 años que si este se produce entre los 7 y los 13, por ejemplo, ¿no? Otra cosa importante también es el tiempo de las crisis. Cuando hablamos de crisis tónico-clónicas, se describe, ¿no? Pues dependiendo un poco de las dificultades que se observan a partir de las crisis. Pues por ejemplo, si son crisis parciales o son crisis focales, pues tienen menos relación con dificultad de aprendizaje que si dificultan los niveles de conciencia. En ese caso, pues sí que presentarían una alta correlación con dificultades de aprendizaje posteriormente. Igual que son las frecuencias de la crisis, es decir, cómo de frecuentes son estas crisis en los niños, ¿no? Pues eso también va a ser importante, ¿no? La frecuencia que pueda ser que se anule por medicación, por ejemplo, que la medicación la contrarreste, pues presenta menos correlación con las dificultades de aprendizaje de forma directa con la epilepsia, no así como con la medicación, que lo vamos a ver después también, como otro tipo de crisis que no sean regulables mediante la medicación. Y otro factor, que era este que anticipaba hace un momento, es el farmacológico. Hay distintos tratamientos farmacológicos, hay muchos fármacos que se utilizan para la epilepsia y anticonvulsivantes bueno, pues que generan somnolencia, que generan dificultades en la retención, generan, bueno, pues tienen distinta influencia, ¿no? Así, pues bueno, no es lo mismo, por ejemplo, el trabajo con politerapias que con tratamientos en prueba o tratamientos con, bueno, pues con otros fármacos más característicos como el valproato o la pirimidona, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto se ve. En esta escala, al final, lo que se hace es trabajar en una puntuación que cada uno de los factores que os he contado se divide en varios aspectos posibles y se da una puntuación. Y esta puntuación va entre el 4 y el 24. Entonces, aquí podemos ver o tener una primera interpretación, ya que si es un número 4, por ejemplo, tiene un riesgo muy bajo, entre el 5 y un 10 tiene un riesgo bajo, y así hasta el 21-24, que sería el riesgo más alto de presentar dificultades de aprendizaje en niños que han sido diagnosticados de epilepsia. Con esto, ¿qué observamos? Observamos también distintos factores psicológicos que valorar, o factores psicopedagógicos, familiares, personales, podemos llamarlos de muchas formas, ¿no? Esos también presentan una puntuación del 1 al 4 para que se puedan valorar también en ese aspecto, ¿no? Y bueno, aquí pues nos basamos en 3 aspectos básicamente, ¿no? Son los factores cognitivos, por una parte, es muy importante valorarlos. Por otra parte, los factores afectivos, también pues bueno, que se descarten alteraciones del estado del ánimo, que se descarte también la típica inmadurez afectiva derivada en muchas ocasiones por distintos aspectos de estilos educativos o aspectos familiares. Y luego también hay factores sociales que realmente influyen mucho en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, factores interesantes pues son la conflictividad, la agresividad, el efecto halo o el cambio en las relaciones sociales que se produce a partir del debut de la patología, ¿no? Pues esta escala realmente es interesante en ese punto porque se puede ver muy bien. Esta escala está pensada para que se aplique por parte de los docentes, es decir, no hace falta tener un gran conocimiento. Esto muchas veces con el simple informe que nos ofrecen las familias desde, bueno, del informe neurológico, pues como decía, no hay que tener grandes conocimientos ni de neurología, ni de neuropsicología, ni de en sí la epilepsia, simplemente se trata de ver qué es lo que hay y ir sumando puntos, ¿no? Claro, obviamente, una vez que se aplica esta escala y aparece reflejado, tiene que haber un procedimiento de actuación muy claro. También lo reflejo en el blog, ¿no? Realmente es imperativo que si aparece una puntuación de riesgo o que se observa, siempre se tiene que poner en conocimiento del departamento de orientación del centro. Yo la pondría en conocimiento del departamento de orientación del centro siempre que tenga un escolar con epilepsia, lo comentaría. Oye, mira, este alumno mío tiene epilepsia, a ver si hay que hacer algo, a ver si podemos hacer algo y tal.
Y luego desde el departamento de orientación hay que hacer distintas cosas, hay que tener distintos enfoques, sobre todo dos principales. El primero es una valoración que sea muy global y que sea una valoración, además de global, que esté muy contextualizada con relación al estudiante y a las situaciones que aparecen. Desde un primer momento no va a ser necesario activar alarmas, pero sí que tenemos una gran oportunidad ante nosotros de abrir muy bien los ojos, de ayudar a otros que también los abran, y sobre todo que cuando la situación académica del estudiante empiece a generar algún tipo de dificultad, que rápidamente podamos actuar. ¿Vale? Tenemos que tener los ojos bien abiertos, hay que ser muy sensibles ante estas situaciones. Y luego, por otra parte, la segunda situación importante se sobreviene o aparece cuando empezamos a observar que los resultados escolares o que la situación académica del escolar no empieza a ser mala o empieza a tener dificultades. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues aquí hay 4 medidas que se ve que tienen mucho impacto. El primero es el contacto con la familia, eso está claro, ¿no? Primero, pues para exponer la situación y presentar un plan preventivo. Yo creo que siempre que nos reunimos con la familia para presentar una situación problema, tenemos que acompañarlo de herramientas preventivas, porque si no, lo único que hacemos es transmitir malestar, transmitir inseguridad, transmitir miedos. Y esto pues no es constructivo, y lo que no es constructivo pues no suele ser de gran utilidad. Por tanto, el plan preventivo o el plan de acción que tenemos que presentar se basa o se construye en torno a 2 medidas que son muy importantes. Una de ellas son medidas que podemos decir proactivas a nivel curricular. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer sobre todo es anticipar contenidos que vamos a trabajar en las siguientes semanas para que se puedan ir anticipando desde casa en un plan de trabajo que tendríamos que intentar describir al máximo posible, pero que se pueda ir añadiendo cierto refuerzo a contenidos que todavía no van a aparecer, pero para que cuando aparezcan en el aula ya no sea la primera vez que los ve el estudiante en un contexto aula que puede dificultar la adquisición del aprendizaje. Y a su vez deberíamos establecer un plan de apoyo y de refuerzo curricular, del contenido curricular. Y luego hay algunas medidas preventivas que son muy importantes, que pueden ir desde estos refuerzos curriculares que ya he comentado ahora mismo, a reforzar contenidos previos, incluso hacer una pequeña evaluación psicopedagógica para ver por dónde podemos caminar de cara a producir esa estimulación. Estimulación, en muchos casos, relacionada con los aspectos que hemos valorado. A nivel de esa epilepsia que aparece, coordinación es muy importante. También yo creo que otra cosa muy importante es hacer una adaptación curricular no significativa y que se aplique de forma inmediata o lo más rápido posible. Vamos a intentar aplicar medidas ordinarias que se puedan aplicar mañana por parte de los docentes y vamos a triturarlas mucho, a dejarlas muy bien presentadas. Y una cosa que veo que no me gusta habitualmente es adaptaciones o planes de adaptación o respuestas o medidas de respuesta educativa o medidas para la respuesta educativa o apoyo desde el aula que aparecen 5 o 6 páginas llenas de miles de medidas que son medidas muy globales que casi servirían para cualquier estudiante pero que no son concretas. Yo soy más partidario de presentar en 3 áreas esenciales: metodología, evaluación y desde el plano afectivo, establecer 2 o 3 medidas en cada una, muy detalladas, muy claras, muy específicas y explicitando muy bien qué es lo que hay que hacer. La idea es que no haya nada que quede a la improvisación ni que haya nada que quede a la interpretación de ciertas medidas, que esto sucede con bastante frecuencia y no genera un resultado positivo. Yo lo haría eso de forma prácticamente inmediata, para empezar mañana. Y sobre todo, tener en cuenta que dentro de esta adaptación no significativa podamos incluir esas medidas proactivas y preventivas que ya habíamos diseñado anteriormente. Y luego otro punto, el tercer punto súper importante, en ese momento en el que la escuela empieza a disminuir en su rendimiento, empezamos a ver afectado ese logro académico, es el seguimiento con el equipo de neurología que se encargue de este estudiante. Es que es muy importante la coordinación. Es trabajo y es costoso en algunas ocasiones, pero hay que hacerlo, es fundamental. Hay que ver la evaluación, hay que tener muy claros cuándo se hacen cambios de tratamiento farmacológico, cuándo cambian dosis, si se introduce un fármaco nuevo se retira. Todo lo que esté relacionado con el tratamiento farmacológico y con el no farmacológico, todo lo que sea relacionado con la epilepsia de este niño, con las crisis que pueda manifestar, todo es fundamental tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a abrir los ojos, como decía anteriormente, y a abrírselos a los demás, ¿no? Y la cuarta medida, que ya la anticipaba anteriormente cuando hablaba de hacer una evaluación psicopedagógica, yo ahí me centraría
en 3 bloques esenciales. Viendo que empieza a haber dificultades escolares, me centraría por una parte en garantizar que no existe ninguna dificultad lectoescritora de nada, en ningún momento, ¿no? Si este escolar previamente no tenía dificultades, vamos a ver que siga sin tenerlas. Si aplicamos la escala, vamos a ver que puede tener riesgo, entonces pueden empezar a sucederse dificultades o pueden empezar a aparecer indicadores. Por tanto, si mantenemos un programa de valoración no permanente, ni constante, ni continua, pero una valoración que nos permita cada X tiempo sacar esta información. Primero, garantizando que no hay ninguna dificultad lectoescritora. Segundo, garantizando también que no empiezan a aparecer dificultades esenciales en el manejo numérico. Es súper importante y no me voy a saber de maravilla hacer lo que está haciendo en su curso a nivel curricular, no, me refiero a las relaciones entre los números, a los conceptos numéricos, a interpretación numérica, a dar nombre al número, es decir, dimensiones verbal, dimensión auditiva, dimensión visual y dimensión frontal numéricas. Son esenciales. Y por último, sí me centraría muchísimo en crear un plan muy sólido de estrategias de aprendizaje para paliar las posibles dificultades que puedan existir. Realmente esto es importante. Yo he tenido la suerte de poder aplicar muchas de estas medidas que acabo de contarte y han funcionado muy bien, sobre todo cuando hay coordinación. Obviamente la coordinación con el equipo de reeducación, si es que existe y es externo, pues también es fundamental, porque si no volvemos a caer. Entonces es muy importante eso. Tenemos que tener muy claras estas medidas de apoyo, de coordinación, de adaptación, de medidas extraordinarias, de valoración y reevaluación constante en el tiempo, que no nos dejemos en el tintero ningún tipo de problema que empiece a aparecer o que no hayamos detectado un problema en la comprensión con una aparición más o menos reciente. Hay que tener esto muy claro, porque en cuanto una de estas cosas coge, tenemos que actuar de forma rápida. Si entramos ya a hablar de las crisis de ausencia y de su relación con las dificultades de aprendizaje, vuelve a ser la misma que hayamos antes. Si veis la escala de la que hablaba anteriormente, veréis que puntúa bajito en este aspecto, pero es importante más que por la implicación que pueda tener, por la mala observación de estas crisis de ausencia. Realmente yo he visto que en los últimos 10 años más o menos ha aumentado mucho el número de consultas que recibo por escolares con crisis de ausencia, que las han presentado o que las presentan actualmente. Pero es que si me paro a mirar en los últimos años también, el número de escolares que han venido a hacer una consulta a las familias por, por una situación complicada de aprendizaje, sospechas de déficit de atención, sospechas de mil cosas, que luego han acabado siendo niños con epilepsia que manifestaban mediante crisis de ausencia. Y esa crisis de ausencia se interpretaba como, pues están en las nubes, como de repente se distrae, es como si no existiera el mundo, como se mete en su mundo, queda totalmente ensimismado. Claro, esto hay que verlo con mucho detenimiento. Yo creo que aquí radica el principal problema de las crisis de ausencia, en que hay que identificarlas bien, porque si no, podemos estar viendo que se hacen diagnósticos erróneos, por tanto, se hace un enfoque de trabajo erróneo con el escolar desde los planes escolares, desde el aula, desde las instituciones educativas, se hacen planes erróneos de refuerzo escolar y se hacen planes erróneos de intervención psicopedagógica. Y yo creo que no hay nada peor que no hacer nada con un escolar que tiene dificultades de aprendizaje, salvo una cosa, que es hacer las cosas equivocadas con él, ¿no? Ir encaminados hacia otro sitio, porque no funcionará. Si yo trabajo como trabajaría con un estudiante con déficit de atención, con un niño que tiene epilepsia y crisis focales, o crisis más bien dicho de ausencia, es que no va a funcionar. ¿Qué le vamos a aportar? Poca cosa. Por supuesto, algo le puedo ayudar a nivel atencional si es que hay algún tipo de afectación, pero es muy importante que trabajemos con ello. Claro, si definimos bien qué es una crisis de ausencia, desde una forma práctica de entender, pues lo que podemos entender es que es una situación en la que el escolar se queda en blanco. Es como si desconectara, como si le diera al botón de apagar durante unos segundos y de repente se encendiera otra vez. Te voy a poner por aquí algunos vídeos que he ido encontrando en los que se observan varias crisis de ausencia para que los puedas ver y puedas a lo mejor identificarlos posteriormente en el aula. Es muy importante que primero conozcas que esto existe y segundo que hayas visto por lo menos estos vídeos que he encontrado por aquí, que creo que pueden ser muy reveladores y que nos pueden dar mucha información de cara a identificar esta situación. Las crisis de ausencia terminan generalmente tienen un buen pronóstico. Se habla que aproximadamente
el 60% de los escolares que presentan crisis de ausencia también presentan una remisión considerablemente elevada. Es decir, ese 60% deja de presentar estas crisis de ausencia en un periodo en torno a los 3 y 8 años desde el inicio de las mismas. Es decir, que así como promedio se establecen los 5 años, que se dice que aproximadamente en torno a los 5 años las va a mantener, pero que muchos de ellos, el 60%, algo más de la mitad, van a dejar de presentarlas. Claro, posteriormente sí que vemos que hay otros escolares que, que en un 5% van a evolucionar a una epilepsia juvenil y que el 15% sí que va a derivar a la aparición de otro tipo de crisis como son las mioclónicas o las tónica-clónicas, que son estas que cuando nosotros hablamos de una convulsión son las que rápidamente nos vienen a la mente, ¿no? La imagen que tenemos clásica de una convulsión, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que lo sepamos identificar y que lo sepamos ver y que conozcamos también el pronóstico. Entonces, las crisis de ausencia, una vez que ya has visto estos vídeos que estás viendo, que te he podido dejar por aquí, pues bueno, yo creo que son sencillas de identificar. Cuando veamos que esto sucede, pues es importante tenerlo en cuenta. Es muy importante también que sepas que estas crisis se pueden producir hasta 100 veces al día. Es decir, se pueden presentar muchísimas veces, en muchísimos momentos, y como todas, tienen sus factores precipitantes. Es decir, puede que haya determinadas circunstancias en las que se den. Hay un montón de circunstancias que facilitan la aparición de una crisis convulsiva. No voy a entrar en ellas porque sería alargar mucho ya este vídeo y sobre todo también en el blog, en estos dos artículos, sería alargarlo bastante porque hay bastantes aspectos, ¿no? Pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Y también es importante que tengamos en cuenta que podemos hablar de 3 crisis de ausencia principales o que se describen 3 tipos de crisis de ausencia distintas. Las primeras de ellas vamos a llamarlas, o se conocen como las ausencias típicas. Estas, bueno, pues suelen tener un debut en la infancia, suelen aparecer pronto, en las primeras edades infantiles, y luego cuando el escolar ya va creciendo, tienden a desaparecer. Aunque bueno, como hemos dicho anteriormente, hay un porcentaje de escolares que las van a mantener para toda su vida y otras que van a evolucionar a otras situaciones, ¿no? En este caso, bueno, pues pueden consistir con otro tipo de crisis como las convulsivas, que hemos hablado anteriormente, las mioclonias secundarias, es decir, se puede manifestar junto con otros aspectos, ¿no? También lo que vamos a ver clásicamente aquí, o como la vamos a identificar, o lo que va a suceder, es que el escolar desconecta por completo. Es ese botón off que hablaba antes, ¿no? Desconecta totalmente. Si estaba hablando, deja de hablar. Si estaba trabajando, deja de trabajar. Si estaba leyendo, pues no va a poder leer tampoco en ese momento. Es una desconexión total. En ese aspecto es importante, ¿no? Porque sí que es cierto que hay algunos factores que nos pueden llamar la atención, hay pequeños movimientos a nivel del párpado que pueden ser identificables, pero son muy sutiles, son muy pequeñitos, ¿no? También algunos movimientos faciales muy característicos, movimientos de la boca también característicos, ¿no? Entonces, eso podríamos observarlo, ¿no? Generalmente, cuando terminan estos episodios de ausencia, el escolar sigue con la actividad que estaba haciendo anteriormente como si ese espacio de tiempo no hubiera existido, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Vuelven al mismo punto en el que estaban de forma previa. En estos casos hay que tenerlo muy en cuenta que se puede producir hasta 100 veces al día, como decía anteriormente, y que, bueno, que tampoco tenemos que empezar a ver ahora ausencias típicas en todos los niños, que hay niños que también se quedan ensimismados. Entonces eso es importante que lo tengamos en ese punto, ¿no? Por otra parte, vamos a hablar también de las ausencias atípicas. Las anteriores eran las ausencias típicas y estas son atípicas. Porque esto surge, generalmente estas son menos habituales, surgen en niños que aparte de presentar un diagnóstico de epilepsia, presentan también algún tipo de encefalopatía y también es muy característico el retraso psicomotor. Entonces, bueno, aquí sí que se produce una desconexión muy brusca del entorno, como hablamos antes, ese off, pero bueno, son quizá menos llamativos, son más progresivos, no son tan notorios como estos que hablábamos antes en las ausencias típicas. Y bueno, realmente aquí no vamos a hablar mucho más de esto porque sí que es cierto que aquí, bueno, pues se generan muchos automatismos posteriormente y bueno, puede haber otro tipo de crisis también, pero no vamos a entrar en eso porque son menos características. De hecho, su nombre lo dice, ¿no? Son atípicas. Y luego tenemos otro tipo de crisis también, otra ausencia que ya no es ni típica ni atípica. Aquí cambiamos el nombre totalmente, ¿no? Y esto ya lo vamos a llamar crisis parciales complejas. Aquí son episodios en los que se produce
esa desconexión del medio, pero que tenemos algo muy característico que antes no, que es el aura. ¿Qué es el aura epiléptica? El aura epiléptica es aquella sensación que tienen las personas que tienen una epilepsia, que pueden ser de unos milisegundos previos a que suceda esa convulsión, pero que ellos podrían identificar. ¿Qué puede ser característico en este momento? Pues bueno, puede suceder lo que hablamos como el ver cosas más grandes de lo normal, escuchar sonidos mucho más grandes, o ver cosas mucho más pequeñas, escuchar mucho más pequeñitos. Suelen ser sensaciones perceptivas que cambian. Estas crisis parciales complejas tienen una duración no mucho más allá de un minuto, tampoco mucho menos, están en torno al minuto, y sí que es una desconexión importante. A veces pueden caer al suelo en este caso. En las anteriores, en las que estábamos viendo antes, en esas ausencias típicas, no hay un desvanecimiento de la persona al suelo. En estas sí que puede pasar que haya ese desvanecimiento, ¿no? Sí que puede suceder en ese aspecto. Puede ser habitual, incluso puede ser habitual también que haya un andar, bueno, pues más que andar, deambular, ¿no? Como que deambulas por una sala, bueno, pues de esa forma, ¿no? Totalmente automática, es un andar muy característico también, ¿no? O movimientos sin sentido, esos automatismos de los que hablábamos antes de forma previa también. Pueden ser movimientos más manipulativos, coger cosas, tocarlas, frotarse las manos, tocarse la cara, hacer determinado tipo de conducta en este aspecto, ¿no? Esto es lo que sí que es interesante de estos automatismos, que son características que no tienen ningún propósito, no tienen ningún sentido, que están totalmente descontextualizados y que son repetitivos. Cuidado aquí con confundirlo con niños que... No, es que yo lo he escuchado alguna vez, no es un niño que parece en algunos momentos que tiene autismo. No, 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 no. Oye, que vamos a ver si a lo mejor es esto lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos visto esto, espero que hayas obtenido un aprendizaje importante sobre la epilepsia, sobre la relación de esta con las dificultades de aprendizaje, y que puedas aplicarlo a tu práctica docente o a tu práctica orientadora, o si eres familiar de un niño con epilepsia, que puedas dar estas pinceladas de rigor con la aplicación de esta escala, quizá poner en conocimiento del colegio, y que todo funcione lo mejor posible de cara a prevenir situaciones de fracaso escolar. Así que nada, te agradeceré muchísimo que te suscribas al canal de YouTube si te ha resultado interesante. También puedes entrar en el blog y suscribirte a la newsletter, en la que voy a ir enviándote, bueno, pues mucha información de interés sobre aspectos educativos muy enfocados a maestros, aspectos educativos también enfocados a familias, dificultades de aprendizaje, investigación y algunos otros temas que seguro que son de tu interés. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que nos veamos muy pronto por aquí y nada, muchas gracias y hasta luego.